Grabación número 2. Para que no se pierdan. Continuamos con el tema 1 de los prolegómenos que se refieren al tratado sobre Dios. Dios que es Trinidad. En la actualidad, los manuales de teología prefieren estudiar conjuntamente todo el misterio de Dios en vez de dividirlo como se hacía antes en dos tratados. Antes se estudiaba, yo así lo estudié, Dios uno, y sobre todo se veían los atributos de Dios, y luego Dios trino, el misterio de la Trinidad. Pero ahora se estudia todo en un solo manual. Se protege así, incluso en la forma de estudiar, una de las claves más importantes para captar la radical novedad del Dios revelado por Jesucristo, que el misterio de la unidad de naturaleza le pertenece a Dios con tanto rigor como su Trinidad de personas. La unidad y la Trinidad constituyen un único y mismo misterio. El misterio del Dios vivo tal y como nos lo ha revelado Jesucristo. Es verdad que Dios se reveló primero en su unidad como un ser personal. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, y nosotros hemos venido al mundo muy cerca de esa plenitud de los tiempos, apenas 2000 años. Hemos tenido la suerte de estar muy cerca de esa plenitud de los tiempos. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios, a través de Jesucristo, reveló que esa unidad en el misterio inefable de la Trinidad de personas, que esa unidad se realiza en ese misterio inefable de la Trinidad de personas. Pero es un único misterio. El misterio de Dios. El único Dios es tripersonal. Hablar de Dios considerado en su unidad exige por tanto no olvidar que se está hablando no solo de un único Dios personal, sino de un Dios que en su unidad es tripersonal. Y a la vez la consideración de la distinción de las personas nunca puede hacer olvidar que se trata de tres personas que constituyen un solo Dios. Esto hace que en teología lo referente a Dios uno y trino debe ser considerado en tan estrecha unidad que sea cual sea la forma en que se estructure el tratado, todas las cuestiones han de entenderse como un todo inseparable. La consideración teológica de la unidad de Dios nos prepara para una consideración detenida de la Trinidad de personas. Y al mismo tiempo la consideración de la Trinidad de Dios y de cada persona en particular siempre ha de realizarse sin perder nunca de vista que se trata de un único Dios. Así lo señalan los principales símbolos que hablan de Dios, como el símbolo atanasiano, el cuicunque. Y además esta es la forma de estructura que tiene el catecismo. Antes de hablar de cada una de las personas divinas, comienza el catecismo haciendo un resumen sobre la unicidad de Dios y de sus atributos. Y después pasa a exponer el misterio trinitario, pero todo muy unido. Es obvio que la Trinidad es un misterio. Y un misterio en sentido estricto. Por eso no se preocupen si no entienden cosas de estas explicaciones. Si no las entienden, vamos bien. Porque es un misterio. Pero un misterio en sentido estricto
que significa que no es una cosa así compleja o un jeroglífico egipcio o algo oscuro. No. El misterio de Dios es que su suma sencillez y su luminosidad trascienden las fuerzas de cualquier inteligencia creada. Pero es un misterio de luz. El típico ejemplo que se pone: no se puede mirar al sol de frente porque uno queda deslumbrado. Pues así es el misterio de Dios, que es tan sencillo y tan luminoso que nos deslumbra. Trae el manual una cita muy interesante de la Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I. Dice así: el misterio de la Trinidad es uno de esos misterios que por su propia naturaleza exceden de tal forma la inteligencia creada que incluso entregados en la revelación y aceptados por la fe, permanecen velados por el velo de la fe y como envueltos en la tiniebla. Acuérdense de esas teofanías del Antiguo Testamento, a Moisés, cómo Dios se revela en medio de una luz, en medio de una nube, que aunque se dé a conocer, pero siempre existe ese velo. Y este misterio de Dios, este misterio de la Trinidad, incluso una vez que se ha revelado, sigue trascendiendo la capacidad de penetración de la inteligencia creada. La inteligencia no puede demostrar ni la existencia de este misterio, ni su naturaleza. Con la revelación, el hombre solo puede y debe esforzarse por tratar de entender el contenido de esa revelación. O sea, saber qué es lo que cree y explicitar la fe en la Trinidad mediante algunas analogías, algunas declaraciones que articulen entre sí los distintos aspectos que se nos han revelado. Y también, con nuestro estudio, la razón puede resolver las objeciones de quienes ataquen el misterio de la Trinidad. Podemos resolver las pegas que nos puedan poner, haciendo ver que esas pegas son incongruentes y mostrando que la doctrina sobre Dios uno y trino no es contradictoria. Creemos en un misterio, pero no predicamos un absurdo. El misterio de Dios uno y trino no es un absurdo, es un misterio de luz. Y podemos explicar que es congruente, aunque nunca podamos demostrar la existencia ni la naturaleza de este misterio. De hecho, la Trinidad es el centro y el origen de todos los demás misterios. Y esto significa que incluso aceptado por la fe, nadie puede demostrar positivamente, por razones internas, su coherencia y su racionalidad. Como si después de la revelación el misterio ya pasase al campo de los filósofos. Ya que ha sido revelado, ya podemos empezar a meternos metiendo esa racionalidad de los filósofos. No, siempre será un misterio. Todas las analogías, todas las palabras que utilicemos serán solo eso, analogías, que ayuden a comprender lo que decimos y que tienen un fundamento en la realidad, pero que no demuestran absolutamente nada. Solo insinúan una imagen lejana que vertebra nuestro conocimiento de los distintos aspectos que tiene el misterio. Pasamos a otro punto
dentro de este primer tema. El estudio teológico sobre Dios. La relación entre la teología y la teología natural. Porque a Dios se puede ir por dos caminos que confluyen en la misma meta, en el mismo punto, en el mismo Dios. Un camino es el camino filosófico del hombre hacia Dios, gracias a la huella que Dios ha dejado de sí mismo en la creación y gracias a la huella que Dios ha dejado de sí mismo sobre todo en el hombre, que ha sido creado a su imagen y semejanza. Este caminar tiene como punto de partida la contemplación de la creación, es decir, la contemplación de la huella de Dios, que es la causa primera. Y este caminar se realiza guiado por la luz de la razón natural y tiene como meta a Dios como primera causa, es decir, a Dios como ser supremo, en cuanto que el mundo dice referencia a Él. Serán las famosas vías de Santo Tomás. Y al final de esta búsqueda intelectual, Dios no es alcanzado por la razón humana, no es alcanzado en sí mismo, no es alcanzado en la intimidad de su ser, sino que es alcanzado exclusivamente en cuanto término de la relación de total dependencia del universo hacia el Ser Supremo, que es su creador. Es un conocimiento, pues, el conocimiento filosófico o racional de Dios, que aunque no alcance a conocer lo que Dios es suficiente para saber que Dios existe. A eso puede llegar cualquiera que razone un poquito, que Dios existe. A este caminar filosófico se le llama teología natural, es decir, reflexión sobre Dios con las fuerzas de la razón y a través de la revelación natural. Este es un camino, por así decir, un camino de abajo hacia arriba. Pero hay otro camino, que es el que más nos va a interesar a nosotros. Es un camino que está a otro nivel, a un nivel superior, que es el caminar teológico hacia Dios, el propio de nuestro tratado, y que tiene como fundamento la revelación de Dios en Jesucristo. Dios se ha dado a conocer. Este caminar tiene como punto de partida la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Se trata de un caminar que se realiza a la luz de la fe. Y es un conocimiento, como decíamos antes, un conocimiento cierto y oscuro. Dios sigue siendo un misterio. Más aún, la fe hace ver que ese misterio es más trascendente de lo que pudiera sospechar la razón humana. Pero aún dentro de sus límites y de su oscuridad, la fe y en consecuencia el pensar teológico, sin desvelar del todo el misterio de Dios, nos lleva a un conocimiento muy superior al que se puede alcanzar por la simple luz de la razón. Porque es por este camino por el que conocemos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu. Conocemos la intimidad de Dios, lo que Dios es en sí mismo. Y conocemos los designios misericordiosos de Dios sobre el hombre y sobre la historia. Es decir, cuál es el misterio de su voluntad. Podemos hacer el siguiente esquema. Represento a Dios con el famoso triángulo y el ojo y los dos caminos,
el camino de la razón, el camino de la filosofía, de la teología natural, y el otro camino es el que viene por la revelación, la luz de la fe, y es el camino propio de la teología. Pero ambos caminos nos conducen a la misma verdad. Aquí hay que puntualizar algunas cosas interesantes. Hay algunas cuestiones, porque hay quienes han distinguido el Dios de los filósofos del Dios de la fe. Separan mucho estos dos planos y presentan como contrapuesto el Dios de los filósofos, es decir, el Dios al que se puede llegar por el simple esfuerzo de la razón, con el Dios de la fe, con el Dios que nos ha revelado en Cristo. Pero ante esto hay que afirmar que ni el Dios de los filósofos ni el Dios de la fe son incompatibles. Al contrario, es el mismo Dios. El Dios de Platón es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe, la teología, necesita de la razón, necesita de la filosofía. La fe y la razón, como decía San Juan Pablo II, son las dos alas. Se necesitan mutuamente. La teología natural es como el preámbulo de la fe. No solo no contradice el conocimiento de Dios que recibimos por la fe, sino que ese conocimiento natural es un presupuesto necesario para recibir la fe. Es claro que el Dios en el que desemboca el esfuerzo de la razón, al considerar el ser, constituye un misterio que se nos ofrece, no un objeto que pueda ser dominado por nuestra mente. Dios no puede ser afirmado más que como aquel que está más allá de todos los objetos. O sea, el Dios al que nos acerca la razón es un misterio que no puede ser dominado. Al mismo tiempo es claro también que el Dios de la revelación, el Dios que revela su intimidad, solo puede ser aceptado por el hombre desde el lugar en el que el hombre se encuentra, en este mundo y en su corazón y su mente. Por esta razón, el conocimiento natural de Dios no solo no contradice el conocimiento de la fe, sino que es necesario para la fe. Incluso para recibir la Escritura, que es junto con la tradición, el magisterio, las fuentes de la fe, para recibir la Escritura como palabra de Dios, se requiere aceptar primero que Dios existe y aceptar que Dios es capaz de manifestarse al hombre. Por otro lado, la teología natural por sí misma no puede desembocar en el conocimiento de un Dios salvador. ¿Por qué? Porque la salvación depende de la libre iniciativa divina, que es libre y por tanto no puede ser deducida a priori. Como ven, se necesitan mutuamente. La razón se ve
asegurada, fortalecida, protegida por la fe, y la fe necesita de la razón. Pues hasta aquí la grabación número 2. Llevamos 20 minutos en esta grabación número 2. Todavía habrá una tercera grabación para este tema primero. Pero ahora vamos con pasar lista y preguntamos entonces a Francisco José Gómez. El Dios revelado en Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios revelado en Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Para Luis Enrique Guevara, ¿puede la teología estudiar por separado el misterio de Dios uno y el misterio de Dios trino? Ahí se los dejo. Me contestan brevemente a mi correo.